experiencia como terapeuta en comunicación humana. Es fundadora del Servicio de Terapia del Lenguaje en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos. Fue coordinadora académica de la Facultad de Educación durante 4 años y medio, de las licenciaturas de Pedagogía, Educación y Psicopedagogía, así como presidente del Consejo Académico de la Facultad de Educación en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es consejera titular del Consejo Ciudadano para la Discapacidad del municipio de Puebla. Es evaluadora del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación AC. Ha participado como ponente en diferentes cursos, talleres, congresos y seminarios nacionales e internacionales. Actualmente es coordinadora del Centro de Atención a la Familia en UPAEP, así como catedrática y asesora de tesis a nivel licenciatura y maestría en la misma universidad. Pues es así como a través de esta semblanza conocemos a nuestra ponente de esta mañana y le damos la más calurosa bienvenida. Muchas gracias, maestra Caridad Estenos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias pues por la invitación a participar en este encuentro y pues bueno, bienvenidos también a UPAEP, su casa. Muchas gracias al equipo organizador por hacerme esta invitación. Pues bueno, voy a abordar un tema que pues puede ser un poco, ¿no?, a lo mejor pesado en conceptos. Vamos a tratar de hacerlo ágil, que yo creo que es uno de los elementos básicos que le dan el relieve y la base al actuar de muchos de ustedes que se dedican al tema de la educación en los museos. Entonces, bueno, pues vamos entonces a iniciar. Aquí, Evelyn, aquí, sí, gracias. Bueno, los acontecimientos en las últimas décadas, la globalización y varios sucesos mundiales han provocado cambios en distintos ámbitos, como es lo económico, lo político, lo educativo y lo social de diversa índole, que nos motivan a distintas profesiones a actuar al respecto. En el plano específicamente socioeducativo, la pedagogía social se enmarca como una ciencia teórico y práctica, y la educación es el objeto de estudio de esta misma, de la pedagogía social. Ambas han jugado un papel relevante en esa atención de necesidades, de intereses y de demandas del estado de bienestar. Es por eso relevante profundizar en el tema en un encuentro internacional de museos en el cual, bajo la línea temática «Cómo enseñamos en los museos, paradigmas, discursos y realidades», lo que intenta es coadyuvar en el proceso de profesionalización de personas involucradas en temas culturales y educativos desde su propia vocación social y formativa. Es de ahí que surge la intención de abordar esta temática. Bueno, pues para abordar este tema voy a tocar algunos puntos que desgloso en los siguientes subtemas. Vamos a ahondar un poco en lo que es, primero, para hablar de pedagogía social tenemos que tener también un marco de referencia conceptual de la educación, desde cómo entendemos la educación y cuáles son estos elementos y los distintos ámbitos educativos en los que nos movemos: educación formal, la educación no formal y la educación informal. Para de ahí ver qué es la pedagogía y de ahí saltar específicamente y desarrollar a profundidad la pedagogía social, desde cuáles fueron sus marcos de referencia históricos, sus bases filosóficas y todo lo que esto lo ha enmarcado y por qué le da este valor de ciencia a la pedagogía social. De ahí veremos la diferencia que hay con la educación social, ¿no? Porque no es lo mismo, sobre todo en su actuar. Y por último cerraremos con, pues ahora en los últimos años se habla también de este término de intervención socioeducativa, donde abordamos y son el deber ser, digamos, del actuar y lo que ustedes seguramente
aplican en las áreas educativas de las distintas instituciones, museos que nos acompañan. Bueno, pues estos son los temas que vamos a ir abordando. Y daré la conferencia, trataré de hacer muy rápido para ganar un poquito el tiempo y de ahí poder abrir, si nos da el espacio del programa, un pequeño tiempo de algunas preguntas. Bueno, pues arrancamos entonces con la educación. La educación, pues sabemos que hay muchas definiciones, pero bueno, uno de los principales y lo que le da el fundamento a lo que vamos a abordar en este tema es que se define como un proceso que es multidireccional por el que se transmiten distintas cosas, costumbres, valores, formas de comportamiento que conllevan a algo que es la socialización formal de los individuos, ¿no? O sea, ser parte de una sociedad lleva un proceso también educativo. A través de este proceso, los jóvenes aprenden también de sus mayores, los niños aprenden también de sus padres. ¿Y qué aprendemos? Pues aprendemos conocimientos, aprendemos nuevas formas de conducta, aprendemos formas de ver el mundo que nos facilitan una adaptación a nuestro medio. El concepto de educación tiene que ver con una influencia que está sistematizada y que está ejercida sobre una persona para desarrollarla y formarla a varios niveles que a su vez son complementarios, ¿no? O sea, la educación tiene que ver con una mirada más a nivel integral, ¿no? O sea, cómo nos vamos formando como personas. En los años 60 se produce un cambio en lo que es el concepto de educación y se identifica con un sentido como más amplio. Veníamos, ustedes van a ver, creo que estas teorías en otra conferencia, cómo ha ido cambiando estos paradigmas, no profundizaré, pero veníamos de un concepto muy conductual, ¿no? Y muy de lo que la educación emanaba, y el aprendizaje también tenía que ver solo con elementos más de cambios de conducta, pero sabemos que la educación no es eso, realmente tiene que ver más con la transformación de las personas. Ahora, sabemos que la educación, también el cambio que se ha dado es que nosotros aprendemos desde nuestra primera infancia hasta prácticamente el final de nuestros días, ¿no? Ahora, de unos años acá ha tomado cada vez más fuerza el hablar de una educación a lo largo de la vida, ¿no? O sea, nunca acabamos de aprender, ¿no? O sea, de cualquier tipo de educación, pero siempre aprendemos de otras personas, del contexto, de los medios sociales, del peso que ahora las redes sociales también ahora son un medio muy fuerte de educación. Por lo tanto, sabemos que hay distintos, pues la educación vemos aquí también que tiene que ver con el perfeccionamiento de las personas. O sea, al final lo que nosotros buscamos en la educación y uno de los fines del educador también tienen que ver con lo que sería disculpen un momento. El fin de la educación al final es la felicidad. O sea, lo que queremos es buscar y ser personas felices y por eso buscamos un proceso continuo siempre de mejora. También vemos que el aspecto de la educación, bueno, pues ha ido, nos hace ser parte de una sociedad. Nosotros aprender diferentes maneras, ¿no? Irnos a vivir a otro estado, a otro país, nos implica procesos de ajustes, de cambios, de otros tipos de ajustes, que eso también tienen que ver con la educación. Y entonces sabemos que la educación no solo se limita al actuar de las escuelas, sino que son mucho más fuertes también, o a veces inciden más en la formación, cosas que están fuera del ámbito formal, que ahorita lo vamos a ver en los tipos de educación. Entonces, sabemos que la educación, como decíamos, bueno, no solo se da en la familia, que es, digamos, nuestro primer núcleo social y de aprendizaje, y en la escuela, sino que también
también en la formación participan lo que son los medios de comunicación, los centros de trabajo, lo que es el Estado, la Iglesia, los centros educativos, todas las asociaciones culturales, los museos, obviamente tocan un punto aquí muy importante. Y entonces sabemos que la educación rebasa los límites de la escuela, ¿no? O sea, lo que está enmarcado en una escuela pasando por distintos procesos y desde preescolar hasta el nivel que se alcance superior, al final excede, digamos, las paredes, ¿no? de un ámbito más formal. Por eso es que de ahí se hablan de tres ámbitos, de tres ámbitos educativos, que es la educación formal, la no formal y la informal. Vamos a desarrollar un poquito cada uno de ellos. Bueno, sabemos que aquí la educación formal es estructurada institucionalmente, está graduada cronológicamente, ¿no? O sea, no entramos a la secundaria, sino hemos cursado la primaria y lleva una secuencia. Está obviamente sistematizada, o sea, tiene todo un programa de trabajo, está planificado, tiene un reconocimiento formal, que esto es lo que la distingue de los otros tipos de educación, ¿no? Esto sí nos da un grado, nos da un título, nos da algo que tiene una validez, ¿no? Como en nuestro país, bueno, en México sería la SEP, ¿no? La que valida, la que da los registros de validez oficiales de estudio en cualquier nivel, y así sería en España, el Ministerio de Educación y en cualquier, ¿no? en cualquier país. Ahora, ¿qué sería la educación no formal? En la educación no formal es ahí como este conjunto de acciones e influencias educativas que tienen lugar fuera de los centros educativos, o sea, es lo que está fuera de ahí. Para este autor, para Trilla, nos dice que es el conjunto de todas aquellas instituciones, ámbitos y actividades de educación que, no siendo escolares, han sido creados para satisfacer determinados objetivos y también llevan una metodología, o sea, no quiere decir que no lleven una secuencia, no me dejarán mentir, los encargados del área educativa, pues cuando viene una nueva exposición, cuando vienen nuevos proyectos educativos, pues todo tiene que estar bien planeado, organizado, no porque no tenga un registro de validez, no tiene ese peso, ¿no? metodológico que debe de tener en la parte formativa. Obviamente, bueno, ¿cuáles serían algunos de estos elementos y características que tiene la educación no formal? Bueno, la educación no formal también lo que nos permite es poder tener, disculpen aquí que estoy entre que veo allá y perdónenme un poco aquí el ajuste, disculpen. Es un aprendizaje que no es ofrecido por un centro de educación o formación y normalmente no conduce a una certificación, como lo habíamos dicho. La educación no formal se da en aquellos contextos, como lo habíamos comentado, y pueden ser cursos de formación de adultos, a las actividades de ocio, de deporte que están sistematizados, los museos, por ejemplo, son estos espacios de educación no formal. Ahora, vamos a ver algunas, no voy a comentar todas, ahí lo tienen ustedes, pero algunas de las características principales de la educación no formal es que son flexibles, son un poco más flexibles que un sistema de una educación formal. Eso es la riqueza que nos permite la educación no formal. No se limita a un tiempo o no lleva una cronología, ¿no? O sea, al final no importa, ¿no? O sea, no dices, ay, no puedes pasar la exposición porque no has visto la sala anterior, ¿no? O sea, como que no hay como, digamos, este espacio, a lo mejor en algunas actividades educativas más específicas sí, pero me refiero a que no tiene que ser tan limitada. Sí es sistemática, obviamente, o sea, no lleva esa parte, pero a la vez también lo padre de la educación no formal es que tiene que enmarcarse en el contexto en donde se da. No es lo mismo el tipo
de educación no formal que se da en un museo que está en una ciudad a un museo que a lo mejor está más alejado, ¿no? O que está en las periferias, o que atiende ante problemáticas, ¿no? Por ejemplo, como museos que atienden a migrantes, a temas como que son socialmente, por llamarlo así, vulnerables. Otra de las características que tiene es que no es oficial, o sea, esto no nos da una certificación, no nos da un diploma, no nos da un título, o sea, esa es una de sus características, pero al igual que la educación formal, puede brindar muchas cosas como son conocimientos, valores, destrezas, habilidades para satisfacer distintas necesidades. Ahora, ¿qué es la educación informal? Bueno, la informal es esta educación que se da, es un aprendizaje que se da espontáneo, que no está estructurado, que adquiere el individuo por medio de su interacción con su medio ambiente, ¿no? Este mismo autor, Trilla, que veíamos hace un momento, él dice que la define como la que se produce mediante procesos educativamente indiferenciados o inespecíficos. Es un tipo de educación que no es intencional, como decíamos, es inconsciente, que a veces sí educa, pero que a veces también puede deformar. O sea, al final no es como lo que hemos visto de la influencia, ¿no? De los medios masivos de comunicación, que sí pueden ser formativos, pero también habrá algunas cuestiones que no forman mucho a las personas, ¿no? Y decía, no es sistemática generalmente en su acción y proviene de diversos factores sociales. Y tiene una eficacia que es persuasiva, ¿no? Te invita a, te lleva, o sea, siempre tiene como un fin, ¿no? Según los medios en los que está. Es espontánea, ¿no? O sea, se puede dar durante toda la vida, es involuntaria y es aleatoria. Entonces, ¿qué entraría, por ejemplo, aquí en lo que es la educación no formal? Perdón, en la educación informal. Obviamente la educación que recibimos de nuestros padres, ¿no? O ustedes tienen algo sistematizado que dicen, hijo mío, ven acá, lección número 1, te voy a enseñar, ¿no? Tal, lección número, o sea, ustedes van educando en el día a día, en la forma, ¿no? O sea, al final ese es uno de los elementos más básicos. También cómo aprendemos, bueno, pues aquí les pongo a alguien que soy fan de Mafalda, y creo que Mafalda ha marcado en mí algo muy importante, ¿no? Yo me acuerdo en mis tiempos que en la casa de ustedes el domingo esperaba con ansia que llegara el periódico del Excelsior, porque ahí en la parte de hasta atrás venía esta tira, ¿no? de Mafalda y de muchos otros, pero esa era mi preferida. Entonces ahí aprendemos, ¿no? Memín Pingüín, los Archie, o sea, muchas cosas en distintas épocas. Bueno, les estoy hablando un poco más de mi prehistoria, pero seguramente los jóvenes, ¿no? Ahora enmarcarán en otras cosas. Aprendemos, y ahora las nuevas maneras también de aprender y el impacto que hay en la educación también informal son los medios digitales, ¿no? O sea, ese es algo que estamos recibiendo continuamente, ¿no? Entra uno a buscar algo o quiere uno saludar a alguien en el Face y te salen 80 anuncios que pues ya viste y que te están dando también esa información. Pero bueno, ahí es a donde nos lleva esta situación. Ahora, estos son, como les decía, los tres ámbitos de educación. O sea, de ahí partimos para poder entender entonces a la pedagogía social y luego a la educación social. Entonces, bueno, vemos que desde estos elementos vamos a ver primero qué es la pedagogía. Bueno, la pedagogía es una ciencia que tiene como objeto de reflexión la educación y la enseñanza, así como orientar y optimizar todos los aspectos relacionados con esta. La pedagogía es este conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que éste tenga, así como en la comprensión, en la organización de la cultura y en la construcción del sujeto. La pedagogía como ciencia cumple distintas características como cualquiera, que es decir, tiene un objeto propio de investigación, se ciñe a un conjunto de principios reguladores,
constituye un sistema y usa un método científico para la observación y para la experimentación. Entonces, realmente es, también mucha gente dice que la pedagogía es un arte, ¿no? Y bueno, pues sí, también se relaciona, pero al final tiene un fundamento de ciencia, como muchas otras. Por lo tanto, bueno, vemos que como les decía, la pedagogía se fundamenta en esta parte de ciencia. Por otro lado, sabemos que, como inicié la conferencia, pues que estamos obviamente en un mundo, ¿no?, que está cambiando constantemente, que estamos sobrecargados a veces hasta de información. Al parecer ahora estamos a un clic del conocimiento, pero nos sorprende que ahora cada vez haya más, ¿no?, más procesos de gente, de personas que están alejadas de esto, o que es tanta la información que no saben tomar la que realmente es la más relevante. Y obviamente pues estamos viviendo los procesos de migración nos han hecho que también cada vez tengamos más procesos de multiculturalidad que tenemos que tener muy en claro en nuestro actuar educativo donde nos toque, ¿no? Porque al final tenemos cada vez públicos con mayor diversidad en todos los elementos. Entonces eso también lo tenemos que ver. Entonces eso nos lleva a que al estar en un mundo así, pues obviamente tenemos que intervenir considerando todas estas circunstancias, adaptándonos a muchas cosas. De repente en muchos congresos se dice, ¿no?, que a veces los que más deberíamos ser más innovadores somos los que estamos más atrasados, porque hay ciencias que avanzan mucho y a veces la pedagogía o estas son ciencias que a veces pareciera que se están estancando, y bueno, nuestro deber ser es también ser creativos en esto. Entonces, bueno, al haber también tantos retos en estos cambios sociales, se enmarca y entonces va tomando cada vez más fuerza lo que es la pedagogía social, o sea, la pedagogía estará más enmarcada en un proceso de educación más formal, y la pedagogía social estará más relacionada a procesos de ámbitos de educación no formal, ¿sí? Entonces, ahí es donde lo empezamos a relacionar. Pero bueno, vamos a hacer una breve así como elementos históricos de dónde es que surgió la pedagogía social y cómo fue que también se fue enmarcando como ciencia. Bueno, vemos que la pedagogía social, su origen su origen fue en Alemania. Fue el país, digamos, donde tomó más fuerza. Ahorita vamos a ver a nombrar algunos de los representantes más significativos, pero también los otros países que han tenido una incidencia y han hecho varias aportaciones significativas en el tema son Francia, España y Estados Unidos. Entonces vamos a ver autores representativos de algunos de estos países que enmarcaron y que le están dando este fundamento científico también a la pedagogía social. Entonces, bueno, vemos que el desarrollo de la pedagogía social se ha dado desde la antigüedad. Se vienen realizando acciones sociales encaminadas a una mejor convivencia de la ciudadanía. La pedagogía social se ubica en los siglos más o menos XVIII y XIX, pero su carácter científico comienza más en el siglo XIX. Ha tenido distintas concepciones a lo largo de sus años y su desarrollo está vinculado estrechamente a la filosofía. Vamos a ver que tenemos autores clásicos, ¿no?, que han aportado desde esta mirada filosófica, como Sócrates, como Platón, que decía que el hombre no es educado sino por la comunidad y en sí misma. Aristóteles también distinguía entre el conocimiento teórico y práctico, y se centraban siempre en la educación como un principio de comunidad, o sea, surgía desde esta parte. Luego ya en un aspecto un poco más moderno, pues tenemos a un autor, a Juan Amos Comenio, que fue el primero en formular esta concepción pedagógico-social. O sea, no fue el primero que acuñó, digamos, el concepto, pero ya daba estos indicios, y él proclamaba el principio de la educación social para todos. O sea, hablaba que no se tenía que hacer una distinción en este aspecto.
esto. Entonces, bueno, pues aquí tenemos algunos de los autores que vamos a ver cuáles fueron estas aportaciones que tenemos. Aquí tenemos dos. Se señala, revisando varios artículos y varios libros, ahí nos decían que hay como dos periodos digamos como históricos. Uno es donde están los precursores o antecesores, como les he comentado, desde Platón hasta Pestalozzi, desde lo que estamos hablando de 427 a.C. hasta mediados del siglo XIX, digamos, son como estos tintes, ¿no? Que se dieron en esta primer parte de su fundación. Y luego ya los fundadores como tal de la pedagogía social o creadores, pues ya se dieron a mediados del siglo XIX y hasta el momento actual. O sea, es una ciencia que está ahorita y que cada vez se va como ajustando más, y por eso les decía al inicio de la presentación que íbamos a ver cómo se ha ido transformando y cómo ha ido diferenciándose entre la educación social y entre lo que es la intervención socioeducativa, porque entonces pareciera que son como las mismas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, que Immanuel Kant, él fue un filósofo alemán del periodo de la Ilustración, y él es considerado como uno de los grandes pensadores que han sido promotores del conocimiento humano. Para él la educación debía ser libre. Para que hiciera libre al hombre, mencionaba que todo lo que era el hombre se lo debía a la educación. Él también decía que había 5 finalidades. Kant nos decía que dar al hombre crianza, hay que disciplinarlo, hay que cultivarlo, o sea, proporcionarle cultura, hay que hacerlo prudente. A veces ahora en nuestros tiempos falta mucho prudencia, entonces hay que hacerlos prudentes, y hay que moralizarlo. O sea, esas son para Kant las 5 finalidades que debería de tener este aspecto educativo. Por lo tanto, él dice que la educación toma sentido como educación social, puesto que el hombre está llamado a vivir en sociedad, o sea, aprendemos en sociedad. Después tenemos a otro autor a su derecha, que es Pestalozzi. Pestalozzi, él es pedagogo, él es aquí las pedagogas me dicen que sí, es un pedagogo suizo, fundador de la educación social autónoma, y él ha sido un reformador social. Él estuvo dedicado a lo que era dar la educación al pueblo, o sea, ese era lo que él nos comentaba. Y él fue el antecesor de la educación social actual. Él dio estos principios pedagógicos en los que se basa, y él hablaba que debíamos de considerarlo desde la naturalidad y desde la educación elemental, y que el punto de referencia de todas esas ideas es la familia seguida de la sociedad. O sea, es, digamos, los elementos donde nosotros nos tenemos que fundamentar. Y nos dice que la educación es, el ideal es en esta parte colectiva, y que lo que se tiene que hacer, el objetivo de la educación debe ser desarrollar la mente, pero también el espíritu. ¿Sí? Porque de repente se crean a muchas personas en ese nivel intelectual, pero muy alejados de una realidad humana y de trascendencia. Entonces tiene que estar ligado. Y entonces él, bueno, habla que la educación es un derecho humano y un deber de la sociedad. Entonces, digamos, ellos son como sus postulados que le han dado el realce a la pedagogía social. Ya después en Estados Unidos tenemos a John Dewey, que es lo que nos decía que él habla, y él se infiere sobre todo, a lo que es la sociología educativa. O sea, él hace como muchos énfasis en la importancia en la socialización que se debe de dar. Después ya pasamos como a un segundo periodo. En este segundo periodo que les decía histórico, tenemos a uno de los, digamos, principales representantes, que es Paul Natorp. Él es también pedagogo y filósofo, él es alemán. Él habla de una propuesta de que la pedagogía es como una ciencia del espíritu, y que la teoría pedagógica de él parte de la primacía del movimiento de la vida, de la comunidad educativa, es lo que entiende como una comunidad de vida, ¿no? O sea, al final, donde nosotros nos desarrollamos, donde nosotros nos educamos, es en el día a día, y es lo que nos forma y nos forja como personas.
Por eso es que, bueno, él fue uno de los que marcó la pauta en Alemania de esta fuerza, o sea, en base a sus postulados fue donde empezó a tomar mayor fuerza la pedagogía social, y fue ahí donde se empezaron a dar como estas primeras líneas de investigación que son los que le dan el fundamento más también científico actual a la pedagogía social. Después, por todos los cambios también que hubo históricos, sociales y políticos en Europa, viene también en Francia otro autor que, como les había comentado, es Émile Durkheim. Durkheim también es el fundador de la pedagogía social. Y también tenemos perdón que me salté, estos dos autores del centro, Nathorp y Noll, ellos dos son alemanes. Los dos también son tanto filósofos como pedagogos, y ellos hablan de esta fortaleza de educar a las personas en esta como una transformación social, ¿no? O sea, ellos se basan en estos elementos. Y bueno, ya en España hay muchos autores que han aportado también a ellos, autores como Gloria Pérez Serrano, como Sainz, o sea, son así como los clásicos, ¿no? Pedagogos sociales. Tuvimos la fortuna de tener también de visita, y en un momento voy a comentar, tuvimos aquí en la Facultad de Educación al doctor José Vicente Merino, que él también es un pedagogo con este enfoque social de la Universidad Complutense de Madrid, que también ha hecho muchas aportaciones al tema de la intervención socioeducativa. Si pueden también leerlo, también da elementos muy, muy interesantes, y sobre todo él ha hecho muchos estudios en animación sociocultural y ha trabajado en muchos proyectos educativos enfocados a adultos mayores. Entonces, bueno, España es uno de nuestros grandes referentes. Entonces, bueno, este es un poco lo que les decía, pues el recorrido que hemos tenido. Y esta autora que les mencionaba hace ratito, Gloria Pérez Serrano, ella nos habla de algunos ejes que fueron los que contribuyeron y dieron el auge a la aparición y desarrollo de la pedagogía social. Y ella marca cuatro elementos. Por un lado dice que es una sociedad sometida a fuertes cambios económicos, sociales, políticos, ¿no?, que hemos dicho, y que son estos conflictos y estas características de urgencia que han hecho que se den respuestas educativas, ¿no? Posterior a las guerras mundiales, a todo esto fue cuando pues más auge, fue cuando se dio este auge en la pedagogía social. Otro elemento que ella marca, otro eje, es la importancia de la dimensión social de la educación y la confianza de la comunidad y su fuerza para resolver problemas generados por el individualismo, ¿no? O sea, al final creo que es algo que ahorita sigue siendo y que ahora de repente está siendo más latente en nuestro mundo moderno, ¿no? La individualidad de repente. La esperanza es el otro eje que ella pone en esta época hacia lo que sería una pedagogía que tiene que estar renovada, ese es el otro eje. Y el último es la importancia que ha adquirido el concepto de ayuda social y educativa como mejora para la sociedad. Entonces, ellas son como los ejes que nos habla, y entonces comentan que pues la educación debe ser considerada un derecho humano, pero a la vez un bien social. Entonces, ahí es donde se enmarca, y que entonces, bueno, la educación no debe estar solo limitada a clases privilegiadas, sino al final tiene que ser para todos, sin distinción y demás. Ahora, vamos a ver cómo la pedagogía social, como les decía, ¿por qué también es ciencia? Pues porque se enmarcan estos elementos que hablaba. Es un conjunto que está sistematizado, que tiene proposiciones deducidas unas de otras, es un conjunto de verdades, definiciones, leyes, o sea, que tienen un objeto de estudio que al final es la educación social, y por eso es que tiene ese peso y se considera también como una ciencia. Formoso, en 1998, define a la pedagogía social como la ciencia social práctica y educativa no formal. Como les decía, se relaciona la pedagogía social a la parte más de la educación no formal.
la que está fuera de la familia y de la escuela, que fundamenta, justifica y comprende la normatividad más adecuada para la prevención, la ayuda, la reinserción y regeneración de los individuos y de las comunidades que pueden padecer o que padecen a lo largo de su vida deficiencias en la socialización, en la satisfacción de sus necesidades más básicas o comunitarias amparadas en los derechos humanos. O sea, obviamente se enmarca en un marco de referencia de un modelo social. La pedagogía social ha pasado por una transición donde a veces se hablaba que solo se enfocaba a atender grupos en situaciones de vulnerabilidad, pero vemos que no, que al final es también empoderar a ciertas comunidades que por otras instancias han estado relegadas o pasan por alguna dificultad, pero no solo se enfoca a situaciones de vulnerabilidad. Entonces, bueno, esta sería una de las definiciones que les comentaba de Fermoso, que le da como este peso. Ahora, vamos a ver que también la pedagogía social, la gran diferencia que tiene o el peso que tiene es que es una ciencia que no solo se queda en la parte teórica, sino que se tiene que llevar a la práctica para que entonces se pueda enmarcar en estos elementos. Bueno, vamos a ver que Montoya Sáenz en 2002 nos dice que hay dos características principales que le dan este peso a su identidad científica, a la pedagogía social. Por un lado nos dice esto que les comentaba hace un momento, que tiene un carácter teórico-práctico, y por otro es que tiene un carácter tanto normativo como predictivo, ¿sí? O sea, tiene estos dos elementos. ¿A qué nos referimos con el carácter teórico-práctico? Bueno, nos dice que, pues obviamente, tenemos que tener elementos que fundamentan el actuar, pero que también tenemos que tener una estructura y debe de estar también, debe ser un conocimiento que es sistemático, que debe ser exacto, que es verificable y fiable y que accede a la búsqueda de la verdad de un modo determinado. O sea, al final, por eso se fundamenta en este carácter. Y se ocupa en un campo concreto del conocimiento, que sería la educación social. Por otro lado, el segundo punto la otra característica es el carácter normativo y predictivo. Esto quiere decir que es una ciencia que está aplicada ¿a qué? A la resolución de problemas muy específicos. Bueno, aquí vemos que, bueno, entonces la pedagogía social nos da, digamos, como dos perspectivas. Por un lado es investigadora y por otro lado tiene una perspectiva de intervención. ¿Por qué es investigadora? Porque obviamente se basa en métodos de investigación, ya sean con un enfoque cuali o cuantitativo, con el fin de investigar una realidad compleja, y tiene una perspectiva de intervención, que esto, bueno, en lo personal es lo más rico, o sea, es esta parte de poder fundamentar, pero lo más padre es poder intervenir y ver los cambios que de esto emanan. La pedagogía social debe promover los valores sociales emergentes, fomentar el sentido crítico, contribuir a la resocialización ante los cambios, buscar una moral cívica y fomentar la participación activa y responsable de individuos y de grupos. Digamos, ese es el actuar de la pedagogía social. ¿Dónde se puede enmarcar? En muchos elementos que vamos a retomar un poquito más adelante, pero los ámbitos, digamos, de intervención socioeducativa, pues pueden ser sí pensados, como les decía, minorías, pero no solo exclusivamente a cuestiones puramente de vulnerabilidad, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la educación para adultos, la educación para adultos mayores, lo que tiene que ver con la animación sociocultural, lo que tendría que ver también con la educación para el tiempo libre, la inadaptación social, la educación para la salud, la educación especial, que bueno, ahora se enmarca más en un término más de educación inclusiva, lo que sería la educación también ya específica para problemáticas más en corto. Entonces, bueno, lo vamos a ver un poquitín más adelante. Vamos ya al penúltimo punto.
¿qué nos dice ahora la educación social? Hemos visto que partimos de los conceptos, partimos de la pedagogía, enmarcamos el por qué es una ciencia y demás, tiene este peso la pedagogía social, pero ahora vamos a ver qué diferencia hay entre educación social, o sea, es diferente. La educación social se enmarca en un elemento de la práctica, o sea, es digamos lo que nos va a enmarcar. Es en sí, la educación social es el objeto de estudio de la pedagogía social, ¿va? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, vamos a ver entonces qué nos dice la educación social. Bueno, la educación social se orienta a generar procesos de prevención y de intervención para mejorar la vida de individuos y de grupos. El educador social es el que lucha por la dignidad de las personas y la defensa de los derechos humanos. A lo largo de las últimas décadas, pues se han propuesto muchísimas definiciones que también se han ido transformando. Por ejemplo, nos dice Núñez en el 99, ahorita vamos a ver una después más reciente, que él nos dice que la entiende como un conjunto de prácticas educacionales que pueden realizarse en diferentes instituciones y que se orientan a la promoción cultural de los sujetos. Es como este conjunto de prácticas, ¿no?, que se van dando y que se enmarcan en una institución con un enfoque, con una política más social, y que lo que hace es la promoción cultural de los sujetos para que su objetivo central es lograr la inclusión social, ¿sí? O sea, eso es lo que busca. Ahora, también, hoy estoy viendo, creo que me fui muy innovadora, miren, ya me fui al año 2205, discúlpenme, es el año 2005, van a decir, uy, Cari, ya aquí, y aparte es Caride, no crean que soy yo ni nada, es que, disculpen, es 2005, un gran error ahí, una disculpa. Bueno, esta autora la define como la práctica educativa multidimensional que se proyecta en diferentes ámbitos y áreas de actuación, entre las que se ocupan un lugar preferente a aquellas que se relacionan con la educación especializada, ya sea, por ejemplo, problemas de exclusión, de marginación social, de manejo del ocio, del tiempo, bueno, el ocio, el tiempo libre, la animación sociocultural, la educación permanente, la educación cívica, etcétera, ¿sí? Ahora, aquí también coexisten como dos planteamientos acerca de la educación social. Aquí nos los enmarcan en dos direcciones. Por un lado nos dice que está orientada en su mayor parte a la ayuda social de los individuos. Aquí sí hablaríamos un poco como de este trabajo social, por llamarlo compensatorio, ¿no? O sea, como el cubrir cosas que no se están adecuando bien o que no se les está dando de manera correcta. Y aquí nos dice que esta habla de esa necesidad del empoderamiento del individuo, o en todo caso en la formación para la resiliencia, ¿no? O sea, que las personas puedan afrontar de mejor manera o tengan estos elementos de poder salir adelante a pesar de ciertas adversidades, por llamarlo así. Por otro lado, la otra dirección que le da es que plantea lo educativo como constructivo del concepto. Apuesta por una educación como eje principal de las prácticas que se desarrollan en este campo, y aquí la educación se convierte en el pivote configurador de la educación social. Ahora, la educación social también se centra en problemas obviamente pues humanos sociales, está en contacto directo con la realidad de los sujetos, o sea, la educación social no la podemos ver en un escritorio, la educación tiene que ser in situ, tiene que ser en donde son las realidades, acercarnos a estos contextos, conocerlos un poco más de cerca para que entonces desde nuestras instancias, desde donde nosotros nos toca hacer, podamos entonces ejecutar y hacer cuestiones ya más específicas, pero no basados en esto, sino en las necesidades reales. Entonces, por eso uno de sus objetivos es socializar y promover la adaptación social, aunque su intervención tiene su lugar principal, como les decía, en contextos de educación no formal y en las necesidades y en las demandas sociales.
Su fin último, bueno, es la mejora y es el cambio en la transformación social. Bueno, su función, o sea, la función de la educación social, para ir cerrando este tema, tiene que ver con favorecer la socialización, la resocialización, promover valores sociales emergentes, tener un sentido crítico, impulsar acciones desde una perspectiva ética, fomentar una moral cívica y una participación activa y responsable de los ciudadanos a nivel individual y grupal, con aras de la promoción del bienestar social y de la mejora de la calidad de vida. ¿Sí? Entonces, esa sería como su función. Aquí tenemos que obviamente no por eso se dejan factores fuera, ¿no? En este universo socioeducativo, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta todos estos elementos que son quiénes son esos educadores sociales, quiénes son esos educandos a dónde vamos a llegar, qué contenidos, qué métodos se van a utilizar, bajo qué ubicación, o sea, en qué contexto geográfico se encuentra, en qué tiempo se va a aplicar, cómo se va a hacer. ¿Qué gestiones se tienen que hacer en recursos materiales, en recursos humanos? ¿Cómo pues, también logramos financiamientos o apoyos, ¿no? Y cómo también al final tenemos que tener también un proceso constante de evaluación. Lo vamos a ver un poquito más adelante, en 2 diapositivas más para ir cerrando. Y bueno, obviamente me salté algo principal, o sea, como lo hemos estado mencionando, al tener este fundamento, pues tenemos que tener finalidades, objetivos y funciones muy específicas de qué es lo que queremos lograr en el distinto universo educativo. O sea, no es lo mismo si en el centro, en el universo educativo tenemos a personas con discapacidad, así en ese tenemos a adultos mayores, así en ese tenemos personas en una situación social diferente. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que ir tomando en cuenta. Y ya para cerrar, pues vemos que, ¿qué sería entonces la intervención socioeducativa? La intervención socioeducativa, se define como una acción intencional y sistemática que tiene como finalidad incidir en una situación, en un proceso concreto, a fin de promover determinados efectos de manera de mejora en sus participantes, así como en el entorno o una comunidad, ¿sí? Entonces, aquí es como conjugar la teoría con la práctica a través de ese significado que ahora se le otorga, como les decía, desde la intervención socioeducativa. Y pues tiene por último también una serie de supuestos, ¿no?, que debemos de tener en cuenta para que se pueda accionar y que tengamos siempre presentes en ese proceso. Son 3 principales. Debemos de tener principios como es la racionalidad, la globalidad, la univocidad y flexibilidad. Ese sería uno de los elementos en el cual tenemos que estar parados cuando se trabaja ante este tipo de intervenciones. Adoptar un enfoque integral, o sea, no nos podemos focalizar solo en la problemática de algo, sino en todo el contexto que de ese emerge, familia, sociedad, medio, ambiente, todo. Y garantizar, por último, la participación de las personas implicadas en su diseño, puesta en práctica y evaluación. Aquí el gran objetivo de la intervención socioeducativa es empoderar a las personas, que ellos actúen. Yo siempre he dicho que en este aspecto entra este dicho, ¿no?, que no hay que enseñarles, no hay que darles el pescado, hay que enseñar a pescar a las personas, y es una parte como de llevarlos a que ellos puedan lograr una mejor calidad de vida por medio de las intervenciones socioeducativas. ¿Y cuál sería como el diseño? Pues es como un diseño como cualquiera, digamos, que tenemos que tener en cuenta. Y aquí uno de los autores que les había comentado que tuvimos el gusto de tener aquí en la UPAEP fue el doctor José Vicente Merino, y él también hacía, junto con otros autores, como estas propuestas, como cómo se tiene que sistematizar. Son 5, ¿no?, como los pasos claves que tenemos que llevar como en cualquier proceso, digamos, de planeación en este punto, que sería hacer un diagnóstico de necesidades. Ese diagnóstico de necesidades es
en base al conocimiento del entorno. Y lo podemos hacer con 3 elementos, esta primer parte. Uno es describir el contexto. Podemos empezar desde hacer una técnica como un FODA, ¿no? Hacer un análisis de un FODA. El segundo sería delimitar el problema y qué necesidades hay, o sea, cuáles son tanto sus posibles causas como sus dificultades y cuáles son los rasgos sobresalientes de esa población. Después, seleccionar alternativas como tercer punto dentro de este diagnóstico, alternativas de acuerdo a la urgencia, a si es viable, a si tenemos recursos disponibles como para poderlo llevar a cabo. Ese sería como el primer paso de ello. El segundo paso sería la planificación. Aquí tendríamos que establecer, en base a lo que encontramos, en base al diagnóstico de necesidades, pues delimitar, poder establecer objetivos, bajo qué metodología se va a hacer, qué actividades vamos a realizar, los recursos que habíamos dicho, en dónde se va a hacer y en qué tiempo se va a llevar a cabo. El tercer punto ya sería, la tercera fase sería la intervención, pues que sería ya la puesta en marcha, ya la ejecución como tal integrada. Después vendría la evaluación, que aunque viene como un punto ahí, la evaluación, como en cualquier proceso educativo, debe tener siempre un proceso continuo, no hacia el final, sino que se debe de dar durante todo el proceso, pero bueno, al final se tiene que hacer como un análisis cuando se concluye, pero no dejarlo al final, porque si a medio proceso de intervención se pueden hacer ajustes, pues lo hagamos. Y cerraríamos con, en base a esa evaluación, poder hacer conclusiones y propuestas en base a esa información. Y bueno, ¿cuáles son los ámbitos? Ya nada más los habíamos dicho, ¿no? Pues obviamente la educación sociocultural, también sería la atención socioeducativa a los adultos mayores. Aprender en la edad adulta sería otro contexto. La educación familiar, la educación ambiental, la educación inclusiva, bueno, que la educación especial era anteriormente, pero bueno, ahora enmarcada en este modelo social, justo debemos hablar ya más de inclusión. Y la educación, por ejemplo, hospitalaria, también aquí se enmarcaría en personas con enfermedades crónicas o de estancias de larga duración hospitalaria que también requieren de esto. El tiempo libre, ¿no? También cómo formar desde esta parte, la formación para el mundo del trabajo. Y ya. Y para cerrar, simplemente quería pues hacer una pequeñita reflexión, ¿no? ¿Cuál es el actuar y cuál es la relevancia que tienen pues ante todos estos retos los museos, ¿no? O sea, ¿cuál es ese impacto y ese deber ser? Yo creo que, bueno, lo hemos dicho, ya no voy a repetir mucho esta primer parte, pero hemos dicho que el mundo pues está, ¿no? Estamos viviendo situaciones muy complicadas, ¿no? O sea, situaciones como el terrorismo, situaciones que nos mueven y que antes no pues a lo mejor no lo vivíamos y que desgraciadamente se ven cada vez más cerca, pues que hablar de nuestro propio país, todo lo que estamos viviendo. Entonces ¿qué hacemos nosotros desde nuestra trinchera también para pues tener un impacto más en nuestras sociedades? ¿Qué hacemos con esos niños o qué hacemos con esos jóvenes o qué hacemos con esos adultos mayores que también llegan a nuestros museos, a nuestras instituciones? ¿Y qué podemos hacer? O que no llegan, ¿cómo lo hacemos para salir y que vengan? Entonces, ¿cómo incentivamos este tipo de acciones? Entonces yo creo que pues el museo tiene un deber ser, ¿no? O sea, en estas parte de un impacto hacia la sociedad, creo que se tiene mucho que aportar. Vamos a depender en donde esté enmarcado y el contexto en el que esté ubicado, pero creo que aquí al final nos dice Silvia, perdón, disculpen, sí me voy a acercar acá, pero aquí, porque no quiero voltear y se los quiero decir.
Al final, esta autora en su libro Museos y Escuelas Socios para Educar, bueno, me encanta a mí y desde ese título, ¿no? O sea, porque creo que sí debemos ser socios, o sea, no ver que, pues la educación le toca a la escuela y aquí se vienen a entretener. No, se vienen a educar, se vienen a formar, vienen a hacer muchas cosas también en los museos. Y ella decía que los museos del siglo XXI deben ser capaces de proporcionar por sí mismos una oferta diversificada a visitantes de todas las edades, o sea, no podemos ser quitar algunos, en distintos niveles de formación, a distintas clases sociales, nacionalidades, que les permita disfrutar de todas las áreas de la cultura a través de una amplia gama de posibilidades de aprender. Entonces creo que pues con esto me gustaría cerrar la charla y pues ver cuál es nuestro deber ser y qué impacto social y educativo, sobre todo socioeducativo, tienen nuestros museos. Muchas gracias. Vamos a dedicar unos minutos a que puedan externar sus preguntas o sus inquietudes. Les solicitamos que aquellas personas que vayan a participar sean lo más concretos posibles para que así demos cabida a las intervenciones y podamos cumplir también en tiempo y forma con el programa establecido para el día de hoy. Buen día, gracias. Me parece interesante, maestra, lo que planteas. Ciertamente la educación ha ido por vericuetos a través de los años y no hemos encontrado la respuesta. Y me parece interesante abordar la educación social, sobre todo en estos tiempos de emergencia, ¿no? Pero me parece también que es como quedarse en los límites. Es una especie de poner un curita en una herida. ¿Por qué? Zygmunt Bauman dice en La modernidad líquida que desafortunadamente estamos viendo la educación como un producto y no como un proceso. Y creo que ese es el error. Seguimos viendo la educación como un producto. El niño sacó 10, entonces va muy bien. El niño se tituló, ¿no? ¿Y de qué le sirvió? Absolutamente de nada. Creo que tenemos que cambiar el concepto y pensar que debemos educar para la vida. La gente no se va a empoderar de nada si no tiene un cambio de fondo desde su formación inicial, desde casa. Entonces los problemas inician desde casa. Entonces creo que estamos jugando al gato y al ratón y nunca vamos a llegar a nada, porque no se trata de darle, tenga para que se entretenga. Este grupo vulnerable va a tener una educación de momento. Sí, de momento. Yo hago un club para la tercera edad y se la pasan muy bien mientras se mueren. Pero ¿y qué? Se mueren igual de jodidos que como han estado toda su vida. Entonces, mientras no hagamos planteamientos serios de transformar desde los orígenes este cambio, seguimos, como dice Bauman, en la educación líquida, aquello que se nos escabulle entre las manos. Entonces, los museos creo mejor trabajo hacen que las escuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos insertos en un sistema que nos tenga para que se entretenga. Pero los museos sí, los museos creo que son firmemente agentes de cambio social. Y ahí es además donde se trabaja a través del arte. Creo que si la educación a través del arte se diera desde el origen, seríamos distintos seres humanos, más sensibles, más humanos, más conscientes y más críticos, ¿no? Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Yo creo que bueno, aquí es pues más que responder en consulta, o sea, en lo que usted me plantea, sí coincido en muchas cosas, yo creo que en muchísimas, o sea, al final los cambios tienen que ser de fondo, pero yo creo que al final estamos como en un círculo, ¿no? O sea, al final, bueno, son los profesores que no cambian o que los padres ya no se relacionan tanto en la educación con sus hijos, o los hijos que no se relacionan con los padres, y entonces no se da como
como un círculo, estamos en un círculo vicioso en lugar de un círculo virtuoso, y que al final lo que tendríamos que buscar es eso, o sea, la educación debería buscar eso. Al inicio de las primeras diapositivas ponía, el fin último de la educación es la felicidad, y la felicidad no se concreta por medio de tener un título, y podremos tener muchos títulos y todo ahí colgados, pero ¿qué me sirve si yo no me transformo a mí mismo para entonces transformar a los que están cerca de mí? Y creo que aquí el impacto y los cambios van a venir no de arriba para abajo, sino de abajo hacia arriba. Y los que tenemos que cambiar primero, como bien dice usted, somos nosotros, y lo que nos toca a nosotros hacer e ir incidiendo en estos grupos, pero no solo en la vulnerabilidad, creo que en general a cualquier grupo que tenga que ver con un impacto social. Gracias. Tenemos tiempo para una segunda pregunta o un segundo comentario y posteriormente cerraríamos esta intervención. Bueno, pues sin duda es un tema que no solo lo tenemos que entender, sino estudiar. Muchas felicidades, me queda muy claro todo lo que escuché, pero yo creo que tenemos que estudiar muchísimo más. Y yo me quisiera quedar con las últimas indicaciones que quise anotar en la diapositiva anterior. ¿Qué hacemos para impactar socialmente como museos, ¿no? Entonces, sí me gustaría, es lo que yo les pediría en mi intervención, poder pasar, retroceder a la diapositiva anterior para anotar los puntos, los últimos 3 puntos, por favor. Sí, no, porque yo creo que eso nos serviría muchísimo, claro, a todos, y que pocos pudimos anotar. Sí. Muchas gracias. ¿La diapositiva anterior es esta? Sí, claro. No, me parece que esta fue la del cierre, la anterior, ¿no? La anterior, sí, claro que sí. No, es adelante de esa, donde empieza. Esos 3 puntos: educar a un número mayor de personas, sí, claro, educar mejor y con mayor eficacia, educar a más con menos costo. Eso es lo que yo creo que nos debemos de llevar, esos 3 puntos, y pues estudiar a todos los autores que nos, cuando menos a uno, ¿no? De sí, los que nos recomiendan. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, gracias. Agradecemos a la maestra Caridad Estenos Carrasco su participación en esta mañana, y también a continuación le hacemos entrega de un reconocimiento.